Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente estamos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para dejarnos instruir por el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la oración humilde. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal, adentrándonos en el desierto, dejándonos purificar por su palabra. Y hoy el Señor nos enseña que en este tiempo de Cuaresma hemos de realizar sí nuestras prácticas de piedad, pero con un corazón humilde, y de esta manera también nuestra oración ha de ser humilde. Nos dice la palabra que en aquel tiempo algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos. Y esto, queridos hermanos, hemos de tener cuidado, no creer que estamos del todo convertidos, porque siempre ofendemos al Señor, siempre estamos llamados a vivir la caridad de manera perfecta. Y justamente porque estos hombres se sentían seguros de sí mismos, despreciaban a los demás. Y esto no es cristiano, queridos hermanos. No podemos caer en un pelagianismo, es decir, el alcanzar la justicia por nuestras propias fuerzas. No, y justamente ese es el pecado del fariseo, desprecia a los demás. Jesús dice esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro un publicano. La oración es ese diálogo amoroso con el Señor, que nos abre su compasión para ser compasivos con el hermano. Sin embargo, nos dice la palabra que el fariseo erguido oraba así en su interior. Su oración se convierte en un monólogo. Oh Dios, te doy gracias, hasta ahí excelente. Sin embargo, empieza a juzgar a los demás y a tenerse por justos por sus propias fuerzas. Porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Queridos hermanos, el Señor con estas palabras nos invita a considerar que cultivar una amistad con Él, que cultivar la relación con Dios, no es para elitistas, ni para alcanzar una justicia meramente humana, porque esto justamente nos lleva al desprecio, porque no soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Este hombre pone su confianza en sus propias fuerzas, en sus propias prácticas de piedad. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Este hombre, queridos hermanos, vive equivocado, y su pecado está allí, en que no es humilde, sino más bien, ensoberbecido en su corazón, desprecia a los demás. Pidamos pues, hermanos, al Señor, que nos conceda un corazón humilde, que extirpe de nosotros toda actitud soberbia, prepotente, de desprecio, que cultivemos la oración desde el corazón, desde ese diálogo amoroso del Señor, que nos abre su misericordia, para que también nosotros seamos misericordiosos con los demás, que realicemos nuestras prácticas de piedad con humildad, sabiendo que si las hacemos es por gracia de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús continúa la parábola. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador.
Y ciertamente, queridos hermanos, así tiene que ser nuestra oración, una oración humilde, que reconozcamos lo que somos realmente. Somos, sí, seres humanos creados a imagen de Dios, pero somos frágiles y pecadores. Y como somos frágiles y pecadores, hemos de poner nuestra confianza en el Señor, no en nosotros mismos, no en nuestras prácticas de piedad, sino en la misericordia de Dios. Él quiere sanarnos. El profeta Oseas nos anima en la primera lectura. Vamos a volver al Señor. El que nos despedazó nos sanará, el que nos hirió nos vendará. Ciertamente, queridos hermanos, el Señor nos corrige con su palabra, pero quiere sanarnos, quiere que nosotros vivamos en la justicia, no por nuestras obras, sino justamente por su gracia. En 2 días nos sanará, al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué hermoso, queridos hermanos, y por eso también nosotros hemos de acoger esta palabra del Señor que nos invita a la misericordia. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Pues pidamos, queridos hermanos, el don de una oración humilde, que reconociéndonos frágiles y pecadores, esperemos con confianza en la misericordia de Dios, y que también nosotros seamos misericordiosos con los demás, pues la misericordia es el sacrificio que el Señor quiere, que al escuchar su palabra nazca en nosotros mayores deseos de conocerle, de alimentarnos de Él, pues el conocimiento de Dios vale más que los holocaustos. Pidamos pues al Señor un corazón humilde que implore su misericordia, para que así también nosotros obremos la misericordia en favor de los demás y crezca en nosotros el deseo de conocer cada día más al Señor. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús corona esta parábola con esta sentencia: les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. ¿Por qué? Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto es muy importante recordarlo nuevamente, queridos hermanos. Este tiempo de Cuaresma nos hace recordar que somos polvo y al polvo volveremos, que a pesar de ser criaturas de Dios, ciertamente por el bautismo Él nos ha hecho sus hijos, sin embargo nosotros ofendemos su amor, lo rechazamos y somos ingratos con Él. Jesús, queridos hermanos, quiere hacernos recordar que hemos de abrir nuestro corazón a esta oración humilde, implorando su misericordia. ¿Para qué? Para que Él nos justifique. Nuestras obras no nos justifican, son meritorias sí, pero el único que nos justifica es Dios, y lo ha realizado a través de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos enseña: este bajó a su casa justificado y aquel no. ¿Por qué? Porque puso su confianza en la misericordia de Dios y no en sus prácticas de piedad. Pidamos pues, hermanos, al Señor un corazón que acoja esta justificación que nos viene por Jesucristo, que alcancemos esta justificación por la fe, reconociéndole como nuestro Dios y nuestro Señor, que necesitamos de Él. Y ello lo hacemos reconociéndonos pecadores, pues solamente reconociéndonos pecadores, Él nos sanará, porque Él no ha venido para los sanos, sino para los enfermos. Reconozcamos pues, hermanos, nuestra miseria, pues solamente reconociendo nuestra miseria, el Señor nos enaltecerá con su misericordia, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pidamos pues al Señor que abra nuestro corazón para gozar de su justificación y así Él nos santifique. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos invitas a realizar la misericordia desde ese amor a ti, confiando en tu gracia. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas realizar nuestra oración con humildad de corazón. Estirpa de nosotros toda clase de soberbia, prepotencia, vanagloria, que no pongamos nuestra confianza para alcanzar la justificación en las prácticas de piedad, que realicemos el ayuno, la oración y la limosna con humildad de corazón, que estas prácticas las realicemos con un corazón sincero. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón compungido, que reconozcamos nuestra condición pecadora, que así como este publicano, nos acerquemos a tu presencia con esta conciencia de pecadores, que imploremos tu misericordia, que pongamos nuestra confianza en ti y no en las obras de nuestra justicia, porque solo tú justificas, tú solo nos santificas, y que al experimentar tu compasión y misericordia, también nosotros seamos compasivos y misericordiosos con los hermanos. Tú nos quieres sanar, Jesús, y para ello nos hieres con tu palabra para sanarnos, para corregirnos, que purificados por ti, que obremos la misericordia como el mejor sacrificio agradable al Padre, y que al experimentar tu amor y misericordia, crezca en nosotros el deseo de conocerte. Y finalmente, Jesús, te pedimos que abramos nuestro corazón con confianza a tu justificación,
que te acojamos por la fe, para que así tú nos justifiques. Tú nos has justificado, Jesús, por tu pasión, muerte y resurrección en la cruz. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por purificarnos de nuestros pecados. Que te acojamos con la fe para alcanzar esta justificación y esta salvación, y así podamos obrar la justicia, no confiados en nuestras fuerzas, sino en tu gracia. Concédenos la humildad de corazón, para que así tu misericordia nos enaltezca. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.